Hablan los desaparecidos, la serie de voces desde el territorio para recordar a quienes no regresaron en medio del conflicto armado. Hemos llegado al episodio final de Hablan los desaparecidos, el capítulo especial de Voces desde el territorio para narrar la desaparición en el marco de la guerra en Colombia. Les habla Beatriz Valdés y Carolina Ávila. Somos periodistas de Colombia 2020 y hoy les vamos a contar cómo hicimos Hablan los desaparecidos, cómo llegamos a las historias, por qué las investigamos, cómo las recibieron ustedes, nuestros oyentes, y también qué cambió en nosotras, en todo el equipo, después de descubrir y contarles estas historias. Comenzamos a hablar los desaparecidos el 16 de febrero de 2019, hace casi un año. En ese momento nos planteamos comenzar con una pregunta que, aunque nos pareció un poquito obvia, descubrimos que no lo era tanto. ¿Por qué es importante buscar a los desaparecidos del conflicto armado? Y nos parecía importante empezar ahí porque, a pesar de que cada semana escribíamos historias sobre desaparición forzada, reclutamiento, secuestro, la viva voz de las víctimas era mucho más clara y fuerte. Hablaba de la ausencia, de la incertidumbre, del límite entre la vida y la muerte y de la espera, además de la indolencia estatal. Después de ese primer episodio, contamos muchas más historias. Hoy recordaremos varias y les contaremos cómo las hicimos. Están algunas de las más escuchadas por ustedes, otras que nos impactaron mucho a nosotros como periodistas y unas más que nos hicieron comprender la desaparición desde el inmenso amor de las familias buscadoras. Me queda esto, que es como un sueño, quererte oír, seguir tu eco. Se nos ocurrió la construcción de unos hornos, los cuales ya el país conoce, ya algunas fotografías porque fue y se entregó. Es un horror, eso para nadie es un secreto que es un horror, es algo de los temas los cuales miramos con más vergüenza y con mucha tristeza. Y lo que se hacía era que se sacó de esas fosas comunes que nosotros, donde habíamos enterrado a algunas personas, y se cremaron allí para que no existiera ningún rastro, para que la fiscalía no fuera y los encontrara. Esa fue la voz de Jorge Iván Laverde, el comandante del bloque Catatumbo de las Autodefensas Unidas de Colombia. Estaba hablando en el programa de televisión Los Informantes. No es nueva esta historia del horror de los hornos crematorios que paramilitares de las AUC adecuaron en viejos trapiches de Juan Frío, un corregimiento de Villa del Rosario en norte de Santander. De hecho, el periodista Javier Osuna escribió un libro sobre este hecho que se llama Me hablarás del fuego. Con él hablé para hacer este episodio. Hablar de hornos crematorios es hablar elementalmente de dos, y de dos que yo pude, por decirlo así, pisar directamente y documentar su historia, que es el de Pacolandia en Banco de Arena y el de Juan Frío en Villa del Rosario, ¿sí? Uno en la frontera con Venezuela y el otro en el vórtice, digamos, del Catatumbo. ¿Por qué construyeron estos hornos crematorios? Por un lado, existía dentro de las Autodefensas Unidas de Colombia, que era el macro ejército del que hacía parte el bloque Catatumbo, existía una directriz de parte de Carlos Castaño que tenía que ver con desaparecer los cuerpos y no dejar evidencia para que los militares que mantenían vínculos con los paramilitares no tuvieran problemas por investigaciones y con los informes de organizaciones de derechos humanos en el país. Hicimos este episodio porque nos parecía importante que esta serie no excluyera ese horror de la guerra. Eso mismo ocurrió durante el Holocausto en Alemania y se replicó aquí. Algo curioso nos sucedió después, luego de 2 meses y medio de publicar el episodio. En Cúcuta organizamos el encuentro Hablemos de Verdad, en el que distintas personas conversan sobre la verdad en medio del conflicto armado. Para ese encuentro, el 15 de agosto de 2019, invitamos a Jorge Iván Laverde y él asistió. Por supuesto, no podíamos quedarnos sin preguntarle sobre los hornos, y nos dijo que en alguna ocasión miembros de la Fiscalía les manifestaron que iban hacia el norte de Santander en una comisión para exhumar estos cuerpos, y que esto sería un escándalo. Así que Laverde nos dijo ahí que tomaron la decisión de quemar los cuerpos en estos hornos crematorios.
El podcast de los hornos crematorios fue de lejos el más escuchado por nuestra audiencia y generó reacciones como esta de Juan David Gutiérrez. Desgarrador relato de nuestra conflictiva historia reciente, la cual debemos dejar atrás y entregar un mejor país a las futuras generaciones de colombianos y colombianas. Pero hicimos otras historias menos conocidas e igual de impactantes. Cuando yo inicié esta lucha hace más de 30 años por la desaparición de mi hermana Nidia Erika Bautista, encontramos que en el acta de levantamiento Nidia Erika aparecía sin ropa interior. Quien habla es Janet Bautista, directora de la Fundación Nidia Erika Bautista, que lleva el nombre de su hermana, desaparecida en 1987. Llegué a ella porque desde hace un tiempo tengo un interés especial por una pregunta. ¿Qué les pasó a las mujeres en la guerra? Y las respuestas que he ido hallando después de conocer a decenas de mujeres víctimas, directas e indirectas, es que siempre y en todos los hechos hubo una afectación específica a ellas por su condición de mujeres y que la violencia sexual casi siempre está presente. Entonces me pregunté por las mujeres desaparecidas, por cuáles otras cosas les pudieron haber hecho, y ya sospechaba la respuesta. Primero llegué donde Diana Arango, la directora del equipo colombiano interdisciplinario de trabajo forense y asistencia psicosocial, EQUITAS, que es la única organización colombiana independiente que trabaja la desaparición forzada desde el tema forense. Lo que sí se ha podido evidenciar en algunas circunstancias y que debería ser investigado siempre que se investiga la desaparición forzada de una mujer es, por ejemplo, te pongo un caso muy específico de una comunidad que nosotros venimos acompañando en Casanare, donde las fosas que hemos encontrado a veces son multitemporales, es decir, que hay entierros más viejos y digamos como por pisos, por decirlo de alguna manera coloquial. Y lo que sí nos hemos dado cuenta es que la mayoría de las veces las mujeres las entierran de últimas, o sea, es decir, están abajo los hombres y están arriba las mujeres. Esto lo que quiere decir es que efectivamente a los hombres los asesinaron primero y que a las mujeres las asesinaron de últimas. Y eso lo que se debería llevar a preguntar es por los investigadores o por cualquier persona que, digamos, ya sea por un ente judicial o por incluso los entes de justicia transicional que hay ahora en este momento producto del acuerdo de paz, es ¿por qué? ¿Por qué las entierran de últimas? ¿Por qué las matan de últimas? Entonces, Arango me remitió a Janet Bautista, la mujer que escucharon al comienzo. Después de una larga entrevista, Janet dejó sobre la mesa una afirmación y una pregunta. Primero, su hermana Nidia Erika vivió al menos una forma de violencia sexual, la desnudez forzada. Y segundo, porque ninguna autoridad nunca se pregunta por la violencia sexual que pudieron haber vivido las mujeres desaparecidas. Este episodio para mí fue la confirmación de que debemos seguir hablando de la violencia sexual y que las mujeres, nuestras voces, siempre tienen algo más que contar. Ahora hablemos del amor. Las historias de desaparición por el conflicto están llenas de dolor, daños irreparables e incertidumbre para las familias. Pero lo que nos hemos encontrado es que, y sobre todo, la búsqueda siempre está llena de amor, incluso por parte de personas que no conocieron en vida a quienes siguen ausentes por el conflicto armado. Es el caso de Helka. A ella la conozco desde finales de 2018, cuando hice una nota sobre bosques de árboles sembrados al norte de Bogotá en honor a personas desaparecidas por paramilitares en Caquetá. La autora de este bello monumento natural, muy dignificante para sus familias, es ella, Helka Quevedo, una antropóloga forense que por más de 20 años ha buscado entre los miles de huesos los nombres e historias de personas desaparecidas para intentar devolvérselos a sus familias y que la incertidumbre cese. Desde ese momento la admiré y seguí su trabajo. Ella me contó que había publicado su libro, Un lugar para otras voces, el cual contenía varias cartas que ella había escrito a lo largo de muchos años, en los intermedios de su trabajo forense, como una forma de hacer catarsis ante tanta maldad que descubría enterrada en la tierra. Desde que empezamos con la serie Hablan los desaparecidos, yo tenía en la cabeza la idea de hacerle un capítulo a Helka para hablar de su trabajo, muy humano, muy cercano a las familias, pero no tenía ni idea de cómo hacerlo de una manera digna. Entre mi equipo, con el cual ya habíamos hablado de Helka y sus cartas, recordamos el libro y ahí decidimos hacer un episodio con ella leyendo apartados de estas cartas, contando por qué las escribió y cómo fue su proceso de catarsis.
Dejé de buscar a mis muertos en la tierra y decidí buscarlos con las palabras, muy dentro de mí. Por eso ahora solo tengo un papel en blanco, mi memoria y este anhelo de reencontrarte. Ya no redacto informes forenses en jerga fría como las losas de los cementerios. Ahora intento escribir la historia de tu muerte y la de otros colombianos que han perdido su vida en esta guerra absurda. A veces se me van las horas imaginando sus vidas, sus sueños y lo que harían ahora si estuvieran vivos. Son el producto de una gran frustración, de una impotencia infinita, como forense, como mujer, como colombiana. Y entonces en la escritura encontré una manera de sacar, yo creo que el dolor que tenía como forense y también una manera de reparar de acuerdo con las familias. Este es tal vez uno de los episodios que más me costó hacer, porque en ese libro hay historias muy dolorosas, pero a la vez, y al conocer a Helka, es reconfortante saber que hay personas en este país que se ponen en el lugar de tantas familias que tienen a sus seres queridos desaparecidos y que hacen todo lo posible por encontrarlos. El trabajo de Helka, y ella como persona, es demasiado humano, empático y cercano al dolor que carga tanta gente en este país. Me manchaste la ropa con el pintalabios de tu dulce boca. Finalmente vamos a hablarles de una historia que es de nuestras favoritas, y creo que Carolina está de acuerdo. Se llama Una década buscando al mono, la historia de Gloria Salamanca. Esta historia la hizo nuestra compañera Laura Dulce Romero y todos en la redacción de Colombia 2020 lloramos cuando la escuchamos. Doña Gloria, como siempre le dijo Laura, es una mujer chiquita que habla muy claro, porque se ha hecho actriz de teatro y porque en su memoria están claros los recuerdos de su hijo, al que le decía con cariño mi mono. Yo me llamo Gloria Yanit Salamanca Guillón, soy sobreviviente del conflicto armado. El caso mío es desaparición forzada. El 8 de octubre del 2006, el Frente 29 de las FARC me quitó mi hijo en Sánchez Nariño. Mi hijo se llama John Jairo Torres Salamanca y, entre comillas, mi mono. Durante este episodio, Gloria Salamanca le cuenta a la señorita Laura, como siempre le dijo a su entrevistadora, quién es su hijo, cómo lo recuerda e incluso le canta algunas canciones. Y no solo eso, cuenta también todo lo que ella hizo para tratar de reencontrarse con su hijo. Nos impresionó tanto cómo esa mujer menudita se enfrentó a los armados. Llegué casi en la noche a Remolino Bajo Patía porque es casi llegando a Popayán. Cuando llegué a ese lugar, señorita Laura, fue tremendo. Habían fotos en todo lugar. Uno verá fotos y fotos, desaparecido, desaparecida, pero yo no entendía. Y de ahí usted salió para Nariño junto con su ex esposo Jairo y la pareja de él, Olga. Pero pasó algo raro, señorita Laura. Que andamos como 1 kilómetro y nos bajó el ejército. Todos al piso, mujeres a un lado, hombres al otro. Entonces yo le dije a Jairo, ¿y ellos qué? Entonces me dijo, yo le dije, ¿por qué nos baja el ejército? Y pues imagínense que ellos no eran ejército, eran la guerrilla. Entonces nos bajaron y yo, de igual a uno le preguntan, en mi caso, cita Laura, en el caso del papá de mis hijos, de Olga, y no recuerdo cuántas personas más, no éramos conocidos en ese lugar. ¿Usted de dónde viene? ¿Para dónde va? Y lo anotan a uno en un libro. Y yo le dije, yo vengo de Bogotá, porque me quitaron a mi hijo. Esa es la palabra con la que yo empecé y con la que no he terminado. Doña Gloria nos dejó sin aliento, pero también motivó comentarios como este, que hizo Juan Sebastián Perdomo Vargas. Un relato desgarrador y esperanzador. Colombia debe iniciar por escuchar estos testimonios para lograr entender, comprender y sentir el dolor de la guerra junto con la esperanza de la paz. Para la construcción de este podcast, le pedimos a nuestra audiencia que nos diera sus opiniones sobre Hablan los Desaparecidos. Estas son algunas de ellas. @linguadaniel3. Empecé a escuchar el podcast esta semana y me ha gustado mucho la notable labor periodística de los episodios que he escuchado hasta ahora. Destaco el del hijo que después de más de 30 años puede dar con el paradero de los restos de su madre. Conmovedor. @alternoso.
El podcast Voces desde el Territorio ha sido una oportunidad de enfrentarnos a la dura realidad que viven miles de familias colombianas, de escuchar las voces de los desaparecidos, sus historias, su silencioso clamor por conocer la verdad. Cada historia es más impactante que la otra, pero resalto la de la magistrada de la JEP, Nadezhda Enríquez, pues es un claro testimonio de la transición que debemos experimentar como sociedad para alcanzar la verdad y la reconciliación. Después de hacer Hablan los Desaparecidos, todos en el equipo de Colombia 2020 hemos cambiado. Entendimos la realidad de muchas familias en Colombia, su dolor y su anhelo de volverse a encontrar con quienes se los llevó la violencia sin dejar rastro alguno. Lo que esperamos es que así como nos cambió a nosotros, lo haya hecho con ustedes. Un desaparecido, como dicen las familias, nos debe quebrar a todos como colombianos. ¿Sabían que hay cerca de 120.000 desaparecidos en Colombia? Y aún así, como país, no nos hemos preguntado dónde están ni qué pasó con ellos. Todos los episodios de Hablan los Desaparecidos los podrán escuchar por Spreaker, Spotify y YouTube. Compártalos con sus familias y amigos. Así la memoria del conflicto seguirá viva. Estén muy atentos que pronto volveremos con más historias. Agradecemos a la emisora HJCK, a Alejandro Rodríguez, Camila Huiles y Guillermo Aza por hacer con nosotros estas historias. Nuestro equipo de Colombia 2020 está conformado por Gloria Castrillón, Natalia Herrera, Nicolás Sánchez, Laura Dulce, Edinson Bolaños, Sebastián Forero, Carolina Ávila, Daniela Callejas y quien les habla, Beatriz Valdés. Nos escucharemos pronto. Hablan los Desaparecidos es un espacio de Colombia en transición apoyado por la Embajada de Alemania en Colombia. Este programa fue editado en alianza con la emisora cultural HJCK.